Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Este video se lo vamos a dedicar a los nucleosomas. Quisiera empezar recordándote que el DNA en el núcleo de las células tiene que estar empaquetado, si no, no cabe. Entonces, de la misma manera en la que doblamos nuestra ropa para que quepa en una maleta, el DNA se tiene que empaquetar para que quepa en el núcleo. Sin embargo, habrá regiones más empaquetadas que otras. Las regiones que están menos empaquetadas o más laxas las conocemos como eucromatina. El DNA que está más empaquetado, que es más denso, lo conocemos como heterocromatina. En eucromatina es donde tenemos la mayoría de los genes y justamente al estar un poco más laxa, la transcripción se permite. En heterocromatina el DNA está muy compacto, por ejemplo, cerca del centrómero, cerca del telómero, tenemos el DNA siempre compacto. Así pasa de generación en generación y está así porque a la célula le conviene mantener el DNA con esta estructura. Ahora bien, el empaquetamiento del DNA se organiza en los nucleosomas, que son complejos de DNA-proteína. Las proteínas de los nucleosomas son las histonas. Y te voy a presentar cómo se forma esto. Te voy a presentar a las histonas H3, H4, H2A y H2B. Lógicamente debería haber una histona 1 que más al ratito te la voy a presentar. ¿Qué es lo que ocurre primero para que se forme un nucleosoma? Se van a formar dímeros de H3 con 4 y de H2A con H2B. Si un dímero H3H4 se junta con uno igual a él, se va a formar un tetrámero, que es este que tenemos acá. Si este tetrámero se junta con un dímero como este una vez y otra vez, se va a formar un octámero, 8 proteínas. Y alrededor de este octámero es donde va a llegar el DNA. Casi 2 vueltas por octámero. La histona 1 se deposita por afuera del nucleosoma, brindándole estabilidad. Aquí tenemos una representación tal vez un poco más clara del nucleosoma. Digamos que las 4 H, este tetrámero de H3 y 4 forma como una cama y tenemos un dímero por arriba y el otro dímero H2A y H2B por debajo. El DNA iría enrollado en este sentido en el que va el cursor. Bueno, hay diferentes niveles de empaquetamiento del DNA. Aquí tenemos el DNA, digamos, sin ningún nucleosoma, totalmente libre, desnudo. Y los nucleosomas son justamente los que van compactando todo este DNA. Si está muy compacto, decimos que es heterocromatina. Si está laxo, es eucromatina. Estos nucleosomas se pueden enzimar entre sí formando fibras de cromatina. Decimos fibras de cromatina de 30 nanómetros porque ese es, digamos, el tamaño, el grueso que tienen estas fibras y son las que van formando unas estructuras como de ondas o de solenoides que al encimarse entre sí van moldeando la estructura de los cromosomas que vemos durante la mitosis. Estos solamente son visibles cuando la célula se divide y bueno, este diagrama nos ilustra los niveles de empaquetamiento. Entonces, cuando veamos esta partecita, un cromosoma y nos enfoquemos a una partecita, pues notemos que son estos solenoides encimados y estos solenoides son resultado de fibras de cromatina y estas fibras de cromatina se forman al enzimarse los diferentes nucleosomas, que son a partir de los cuales se enrolla el DNA. En el caso de la eucromatina, los nucleosomas tienen que formarse y desensamblarse o cambiar de posición para que la RNA polimerasa
pueda pasar, es decir, pueda leer la región codificante que se tiene que transcribir. Aquí vemos un gen en donde tenemos un nucleosoma, llega la RNA polimerasa, aquí en verde sería el promotor, ahí se ensambla y empieza su trabajo de transcripción. Pero pues se topa con un nucleosoma. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El nucleosoma cambia de posición o digamos que se destruye, las histonas se van para que pueda pasar. Y una vez que pasa la RNA polimerasa y la transcripción termina, se vuelve a ensamblar el nucleosoma, pero en otra posición. Sin embargo, si es necesario pasar otra transcripción, otro round de transcripción, pues este se volverá a mover. Aquí vemos el nucleosoma de Genopus levis, un sapo modelo de estudio. Aquí vemos las casi 2 vueltas completas del DNA doble cadena alrededor de, de las histonas, y pues cada histona pues tiene un color distinto. Y bueno, hay cualquier cantidad de experimentos encaminados a ilustrar cómo es la estructura de un nucleosoma. Pero por alguna razón técnica, los extremos N-terminal de las proteínas histonas H3 y 4, pues no salen en la foto. Pero el N-terminal, tanto de la H3 como de la H4, se proyectan hacia afuera del nucleosoma. Y al proyectarse hacia afuera del nucleosoma, son propensas a varias cosas. A modificarse químicamente, esas famosas modificaciones post-traduccionales, o a reclutar otras proteínas que contribuyen también a ese estado de eucromatina o heterocromatina. Entonces, un nucleosoma es más complejo de lo que parece y tendría una estructura como esta, muy de caricatura, pero vemos al N-terminal proyectándose hacia afuera, tanto de la histona 3 como de la histona 4. Estas modificaciones de las que hablo, que ocurren en estas N-terminal, son heredables y son parte de lo que constituye la epigenética. Son cambios en los nucleosomas o en la topología del DNA que permiten o impiden la transcripción, pero no son cambios a nivel secuencia de DNA. Las modificaciones en las histonas que son más comunes son fosforilación. Aquí vemos las 3 modificaciones en color verde y en este azul vemos al residuo de la histona en particular. La fosforilación en residuos de serina, la metilación, que puede ocurrir 1, 2 o 3 veces en residuos de lisina o también arginina, y la acetilación en residuos de lisina. Obviamente hay enzimas sinasas, metiltransferasas o acetiltransferasas, que son las que catalizan estas reacciones. ¿Qué implicación tiene todo esto? Pues obviamente en la estructura de la cromatina. Aquí vemos una caricatura de la histona 3, tal vez muy exagerada, pero lo que se trata es de ilustrar los diferentes residuos que están conservados en cualquier histona de cualquier eucarionte y las modificaciones que estos residuos sufren, ya sea metilación en lisinas, pero también en argininas, fosforilaciones en serinas y acetilaciones en lisinas. Y hay posiciones muy particulares para estos residuos que están conservados en los diferentes organismos. Y bueno, estas modificaciones decimos que es un código de histonas e implica mantener una cromatina muy compacta, es decir, heterocromatina, o modificaciones típicas de eucromatina, de una cromatina más laxa en donde la transcripción se permite. Y esto se logra en parte también porque hay readers, lectores, proteínas que pueden reconocer estas modificaciones para mantener la heterocromatina o la eucromatina. Yo creo que estos readers
merecen un video aparte. No voy a profundizar en esto en el presente video, solamente te quiero compartir un ejemplo para que veas qué interesante es. El ejemplo es en la planta modelo Arabidopsis, porque hay un gen que se necesita para la floración, que regula la floración, que se llama FLC. Cuando la planta está en sus etapas tempranas de desarrollo, en condiciones normales, es decir, no en invernadero, no en laboratorio, o sea, la planta Arabidopsis creciendo fuera, en el ambiente, pues este gen está transcribiéndose, FLC, y reprime la floración. Es por eso que en las primeras etapas esta planta pues crece como roseta, sin flores. Entonces este gen no permite la floración, pero FLC se está transcribiendo. Entonces hay transcripción a posteriori traducción y esa proteína impide la floración. Y se puede transcribir porque la histona 3 en el gen FLC está metilado en la lisina 4. Entonces, por eso se puede transcribir. Esta planta Arabidopsis del hemisferio norte, en donde hay cambios de estación muy pronunciados, es decir, el invierno es muy frío y de pocas horas de luz, el verano es cálido y con muchas horas de luz. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ese cambio de condiciones ambientales? Cambian las modificaciones en la histona 3. Esta ya no se va a presentar y ahora la lisina 9 y la lisina 27 se van a metilar 3 veces. Y esto genera una cromatina muy compacta que no permite la transcripción de FLC. Al no haber FLC, la floración se permite y emergen las flores. Entonces ve cómo esta cromatina es dinámica, cambia según las condiciones ambientales y trae como consecuencia la emergencia de flores. Un fenómeno muy padre. Y bueno, aquí en el canal, en un videos previos, hablé de la compensación en Drosophila melanogaster. Esto no lo voy a explicar ahora. Te voy a dejar el link en la descripción si no lo has visto. Esto consiste en que las hembras de esta mosca tienen 2 cromosomas X, los machos solamente tienen 1. Y no es esto trivial porque la estructura de la cromatina en estos cromosomas sexuales es diferente. Si quieres saber en qué recae la diferencia, te invito a que cheques el video que dejaré en la descripción. Por mi parte es todo. Cualquier duda, comentario, sugerencia, déjala en los comentarios y con gusto te retroalimentaré. Muchas gracias por tu atención.